Muy buenas tardes. Les agradecemos que mantengan cámaras y micrófonos apagados. En el chat se pondrá el link de asistencia al final y al final de la conferencia entraremos a la sección de preguntas y respuestas. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, les damos la más cordial de bienvenida. Me es grato presentar a nuestro conferencista, doctor Naim Isaac Monge Segura, licenciado en Derecho por la Universidad Central de Costa Rica en 2009, máster en Justicia Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica en 2013, especialista y formador de formadores en Derechos Humanos por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en 2015, especialista en Capacidad Jurídica y Discapacidad, título obtenido en la Magistratura de Perú en 2016, especialista en Derechos Humanos, Gobernabilidad y Cultura de Paz por la Universidad Castilla de la Mancha, Toledo, España, en 2017, máster en Derechos Humanos y Gobernanza por la Universidad Castilla de la Mancha, Toledo, España, en 2018, juez de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces y Juezas de Familia de Costa Rica, coordinador de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados y Abogadas, actualmente vicepresidente de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia con sede en Argentina de Costa Rica, conferencista nacional e internacional en temas relacionados con la nueva era del derecho de personas y familia, autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas de derecho a nivel nacional e internacional. El día de hoy nos dictará la conferencia Acceso a la Justicia como mecanismo para materializar y efectivizar derechos humanos. Sea bienvenido, doctor. ¿Me escuchan por acá? Sí. Perfecto. Adelante, doctor. Doctora Imelda, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad en este espacio que me pueden brindar el día de hoy. Primero que todo, darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Para mí es un gusto poder compartir hoy algún tema tan importante como lo es el tema de la justicia, los derechos humanos y la función del juez ante situaciones de crisis y situaciones propiamente ordinarias. Quiero de antemano agradecer la oportunidad y la posibilidad de realizar este evento al doctor Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Autónoma de Juárez en Tabasco, y al ingeniero Benjamín Martínez Ramírez, que es el encargado de que todo este proyecto pueda hacerse realidad. Quiero agradecer a mi amigo, el doctor Rolando Castillo Santiago, y a su esposa Emma, con quienes me une una gran amistad y que han hecho posible la realización de este evento a partir de la coordinación que hemos tenido a lo largo del tiempo. Sean todos muy bienvenidos. Voy a iniciar esta presentación que he llamado el acceso a la justicia como mecanismo para materializar derechos humanos. Es un tema interesante porque lo voy a focalizar en dos escenarios. Cuando hablamos de acceso a la justicia, siempre tenemos la noción de que el acceso constituye la existencia de un procedimiento como tal, la existencia de normas procesales o normas sustantivas que permitan a las personas acudir al sistema de justicia. Pero muy pocas veces nos declinamos en analizar y determinar cuáles son aquellas barreras que influyen muchas veces en que una persona pueda acudir al sistema de justicia, a utilizar los medios que cualquier otra persona puede utilizar. Entonces, el espacio de hoy nos lleva a cuestionar un poco esos escenarios, esas barreras y esos obstáculos para poder determinar
en dónde está la falencia que presentan los sistemas de justicia y con ello que los operadores y las personas juzgadoras dentro del sistema judicial puedan determinar y puedan tomar decisiones que sean acciones afirmativas para atacar las barreras u obstáculos que enfrentan las personas que van al sistema judicial con alguna condición de vulnerabilidad. Y esto lo comento porque a lo largo de los años en mi labor como juez, me he dado cuenta que los sistemas de justicia a nivel latinoamericano, por ejemplo, llevan estadísticas de las personas que acuden al sistema de justicia. Más sin embargo, esas personas son las que por una u otra razón tienen los medios económicos para poder contratar a un profesional en derecho y acudir a hacer sus reclamos judiciales, aquellos que pueden incluso, como ha pasado en muchos países, que venden la casa, venden el carro, venden un pedazo de su propiedad para poder pagar los honorarios y poder acudir al sistema de justicia a defender sus derechos, aquellas personas que pueden optar por defenderse por sí mismas sin un abogado, acuden al sistema, aquellas que pueden hacerse representar por un defensor, una defensora pública, son personas que generan estadísticas dentro del sistema de justicia. Esas las vemos, las tenemos contabilizadas, clasificadas, pero pocas veces nos detenemos a analizar cuáles son aquellas personas que por condiciones de vulnerabilidad no llegan al sistema. Yo esto lo he llamado la lista negra, ¿verdad? Es una lista que nadie la ve y no existe. Lo que no se ve no existe, ¿verdad? Y estas personas, para muchos dentro del sistema de justicia, no están ahí porque presentan condiciones de vulnerabilidad que imposibilitan poder llegar al sistema de justicia. Y esto es un espacio que nos permite reflexionar acerca de la gran cantidad de personas que en estas condiciones están afuera esperando que un mecanismo para proteger sus derechos. Pero muchas veces las condiciones de vulnerabilidad a través de las cuales viven ni siquiera les permite poder entender si existe ese mecanismo y menos en qué consiste ese mecanismo. ¿Por qué? Porque para este tipo de personas, por las condiciones de vulnerabilidad en las que viven, sus prioridades muchas veces son, como pasan en las comunidades donde he trabajado y en otros países, Nicaragua, Guatemala, Panamá, donde hay poblaciones vulnerables, que viven en condiciones vulnerables, ¿verdad? Para ellos, su prioridad muchas veces es poder tener una bolsa de arroz y una caja de leche en sus mesas. ¿Ustedes creen que para estas personas puede existir una prioridad de acudir al sistema de justicia cuando el sueño de mañana es poder levantarse y tener algo que comer? ¿Podrán proteger sus derechos? Las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad son esclavas de sí mismas y son esclavas de sí mismas y de un sistema estructural que invisibiliza y que no permite el acceso. Puse aquí algo importante. Uno de los principales derroteros que presentamos en los sistemas de justicia para poder garantizar la protección de los derechos y poder brindar una tutela judicial efectiva es la creación de las normas. Puse el concepto de poder porque el concepto de poder dentro de un sistema de justicia emana del órgano legislador que se encarga de hacer la ley. El poder ejercido por el sistema democrático a través de una asamblea legislativa, un parlamento, un senado, un congreso, es el que se encarga de crear las leyes. Ojo con esto, de buena fe podemos pensar que la ley siempre va a cumplir con el buen espíritu para el cual fue creada, sea garantizar los derechos, proteger los derechos y evitar abusos de ciertos derechos y ciertas libertades. Mas, sin embargo, en el ejercicio de este poder a la hora de crear las leyes, ¿qué ocurre? Que la ley es creada en un contexto histórico. El legislador, al momento de crear la ley, decide a quién proteger y a quién dejar por fuera. Con esto yo les pongo un escenario en donde muchas normas en nuestros sistemas
jurídicos estatales son creadas en un momento histórico en donde quisieron determinar que no se iban a proteger a los indígenas, no se iban a proteger a las personas que no estaban en condiciones de migración establecidas de acuerdo al país visitante, que no se iban a proteger a las parejas del mismo sexo. Entonces, estos escenarios nos permiten a nosotros, los jueces, cuestionar siempre la buena voluntad de la ley. Porque el juez que simplemente se va a la literalidad de la norma, que se va a lo que estricta y rigurosamente dice el articulado, ese juez muchas veces va a quedar limitado en la práctica a la hora de poder aplicar esa norma en el caso concreto. Y esto tiene serias limitaciones y serias afectaciones cuando lo que prevalece es per se la existencia de la norma y no la justicia. Por eso es que hay que cuestionar el poder, porque a través de la norma debemos de tomar decisiones. Y uno de los principios fundamentales de las decisiones de los jueces, de las juezas, es medir el impacto. No se trata solamente de llevar un procedimiento que vaya encaminado a llegar hasta una sentencia efectiva y que la sentencia analice los hechos, la prueba y aplique la norma y vámonos. La verdadera ratio decidendi, la verdadera decisión del juez, descansa cuando la persona juzgadora pone en su sentencia todos aquellos posibles escenarios a través de los cuales puede decidir en un caso. Y va a escoger aquel que se va a llamar el principio pro persona, aplicando el principio pro persona, que es la decisión que mayor favorezca y que menos perjuicio genere. Eso se llama medir el impacto. Cuando en una decisión medimos el impacto, muchas veces nos damos cuenta que la norma genera más bien una agravación de la vulnerabilidad que presenta la persona. Entonces, de ahí hay algo más que hacer. Ahora bien, este tema de la información, nuestras personas cuando acuden al sistema de justicia no están informadas. O sea, primero que todo, quienes acuden al sistema de justicia vienen con miedo, vienen con temor. No saben a lo que se enfrentan. Y nosotros dentro del sistema de justicia creemos que si generamos cercanía con las personas, vamos a perder la independencia y nos vamos a parcializar. Eso es mentira. ¿Verdad? Me gusta mucho citar a un autor italiano, Gustavo Zagrebelsky, que habla sobre una justicia de proximidad. Esto no en el sentido de que mis tribunales, mis jueces vivan cerca mío, sino de que el juez y la jueza me escuche, me vea, sepa que soy una persona con nombres y apellidos y no un código o un expediente. Esto se llama la humanización de la justicia. Esta justicia de proximidad es humana, es real, es sencilla, es sensible, ¿verdad? No se pone a llorar con la víctima, la comprende, la entiende, entiende al imputado dentro del proceso penal, entiende al niño dentro de todos los procesos jurisdiccionales. Entonces, esto de la información es fundamental, acercarse y brindar información a las partes que acuden al sistema de justicia y también a quienes no acuden, porque seguimos con la deuda de quienes no van al sistema de justicia. Entonces, en esta medida, este tipo de personas que no acuden al sistema de justicia por condiciones de vulnerabilidad, el primer paso para atacar la condición de vulnerabilidad es el acceso a la información relativa a sus derechos y relativa a las garantías de protección de estos derechos. Veamos esto. El debate sobre el acceso a la justicia no está referido solamente al debate técnico ni a las condiciones para acceder. Evidentemente, muchas veces en mi juzgado, probablemente yo convoco al juicio a las 8:30 de la mañana, a las 9:30. A esa hora posiblemente ya he leído el periódico, he desayunado, he respondido a algunos correos, firmado algunas resoluciones y en la comodidad de mi oficina con aire acondicionado espero que las partes lleguen a hacer el juicio, ¿verdad? Porque pienso que estoy brindando un acceso a la justicia solo con tener el juzgado abierto, hacer un procedimiento, hacer la audiencia y dictar una sentencia. Sin embargo, pocas veces nos cuestionamos de dónde vienen las personas que llegan a nuestros juzgados. Tuve un caso en donde era a la 1:30 el juicio de la tarde y resulta que la parte ofendida llegó
el imputado, perdón, era el que estaba acusado en ese proceso y llegó a la 1:30, pero no llegó a la otra parte y el juicio no se pudo hacer. Por cuestiones de la vida me dio la idea de salir, conversar con él, pasarlo, y hablando con él, era un señor, un adulto mayor, que se había venido, la audiencia era un lunes, se había venido desde un viernes porque vivía lejos, había caminado, había andado en moto, había dormido donde un conocido, comido y dormido mal para llegar un lunes a la 1:30, en donde lo esperaba un juez en la comodidad de su casa, de su oficina, perdón. Esto nos lleva a cuestionar algo, que si el juez o la jueza no conoce la realidad que está viviendo las personas afuera, el juez y la jueza no van a poder tomar decisiones acorde para proteger esa realidad. Ese señor llegó a la audiencia, la cual no se hizo, simplemente en otras circunstancias no se hizo, váyase. Pero por lo menos uno conoce esa realidad y para la próxima sabe que en esa comunidad por lo menos el bus llega solo una vez a la semana, entra a la mañana y sale a la tarde los miércoles. Hasta ese tipo de cuestiones tan sutiles, tan sensibles, tan propias de la persona, el sistema de justicia debe visibilizarlas. Y al visibilizarlas, ¿qué se hace? Y esto lo ha dicho la Corte Interamericana en su amplia jurisprudencia, generar acciones afirmativas para poder atacar las condiciones de vulnerabilidad y facilitar el acceso. Esto requiere, como lo dice Adela Cortina, una filósofa española, de la ética del compromiso y la ética de la responsabilidad. Quien se halle en la posición de juez o jueza dentro de un sistema de justicia no lo hace porque lo merece, no lo hace porque es un mérito, lo hace porque las personas lo necesitan. Lo hace porque legitima el sistema de justicia con cada una de sus actuaciones y con cada una de sus decisiones. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué tiene un juez? O sea, ¿qué pesa sobre un juez? Es una gran responsabilidad de cuestionar su entorno, de conocerlo. Eso se llama tutela de la realidad, o sea, conocer la realidad y tutelarla, cómo estamos viviendo el hoy y el ahora, conocer las normas que regulan los procedimientos que conocen, pero también ser receloso de esas normas y echar mano de los derechos humanos, porque muchas veces por garantizar el cumplimiento literal de una norma, vulneramos derechos humanos o derechos fundamentales. Y esto es grave, porque el juez o la jueza no toma decisiones para sí mismo, toma decisiones para personas. Y esas personas, yo siempre lo digo en mi despacho, esas personas pueden ser mi mamá, mi papá. ¿Cómo nos gustaría, y les pregunto a ustedes, que atendieran a su mamá o a su papá o a un ser muy querido dentro del sistema de justicia? Amablemente, ¿verdad? Cordialmente, con buena información, con confianza, con cercanía, ¿verdad? Entonces, esto entre la persona y el sistema de justicia debe haber algo personalizado, debe haber una cercanía que humanice esto que hacemos. El acceso a la justicia implica que todas las personas puedan hacer uso de la justicia como un instrumento que exprese sus derechos cuando son vulnerados. Y esto es como expresión del bien común y el orden constitucional. ¿Qué significa esto? Que si nos cuestionamos en qué consiste el acceso a la justicia, fácilmente nos vamos a dar cuenta que constituye un pilar institucional del sistema de justicia, pero a su vez lo que el juez hace en sus cuatro paredes, aislado del mundo, no es más y menos que legitimar un sistema democrático de derechos. Vean esto, sobre el juez también pesa la responsabilidad de la protección de los derechos de las personas como un acto de legitimación del Estado democrático de derecho. A tal punto que lo que un juez nacional haga de un Estado latinoamericano, en cualquiera que sea su competencia, en cualquiera que sea el caso, puede tener repercusiones a nivel internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación de algún articulado de la Convención Americana. Entonces, vean la magnitud de la responsabilidad que hoy en día adquiere la persona operadora de justicia frente al acceso a la justicia y frente a la tutela judicial efectiva. Pero además, frente a condiciones de vulnerabilidad, porque de él dependerá que el Estado pueda vindicar o no
los derechos de las personas. ¿Qué podemos decir que es el acceso a la justicia hoy? Porque hemos hablado un poquito de teoría, pero las normas que lo regulan, ¿qué creen ustedes? ¿De dónde podemos tomar ese acceso a la justicia para poder incorporarlo nosotros dentro de nuestros sistemas de justicia, dentro de lo que hacemos día a día los jueces? De un análisis que se ha hecho de la parte de la Corte Interamericana, y acá en Costa Rica hay una magistrada que hizo un libro muy, muy interesante sobre el acceso a la justicia. Ella expone que el acceso a la justicia deriva de una decomposición, o sea, de una deconstrucción que hace la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia de 3 articulados específicos de la Convención Americana. Esos articulados son el artículo 1, el 8 y el 25. Según esta autora, Ana Mari Garro, una magistrada constitucional, y del análisis que hace ella en este libro, la Corte Interamericana comienza a deconstruir, a modificar, a interpretar estos 3 artículos, 1, 8 y 25, que ya paso a explicar, y de esos 3 deduce que existe un derecho fundamental a el acceso a la justicia. Y es un derecho de índole, tiene 2 connotaciones, de índole procesal, porque permite el acceso al proceso, y de índole sustantivo, porque permite la tutela del derecho subjetivo que está vinculado en ese caso. Ahora bien, el artículo 1 habla sobre el deber de los estados de proteger, respetar y garantizar los derechos contenidos en la Convención Americana, sin discriminación alguna por cuestiones de raza, credo, orden político, etnia, creencias religiosas de ningún tipo, ¿verdad? Y de brindar las garantías, o sea, respéteme los derechos y también bríndeme las garantías. Este es un artículo muy importante porque es el principio protector en materia de derechos humanos. O sea, es el que garantiza que el Estado es una garantía del ciudadano frente al Estado ante posibles violaciones de sus derechos. O sea, ya el Estado adquiere una responsabilidad internacional de proteger los derechos. Ahora bien, el artículo 8 es un artículo muy, muy importante porque este artículo 8 habla sobre las garantías judiciales y hace referencia a 2 connotaciones. Si ustedes hacen una lectura literal del artículo 8 de la Convención Americana, podrán darse cuenta fácilmente que es un artículo estructurado fácil en tesis de principio para generar ciertas garantías de la persona inculpada en un proceso penal. El derecho a que se respete su inocencia, el derecho a que se garantice ser escuchada ante un juez imparcial, independiente, que no sea nombrado para el caso, un juez natural, el derecho a que se le notifique, se le informe de qué se le está acusando, por ejemplo, a contar con un defensor público, entre otros. Pero este artículo 8 tiene el primer inciso, que es un inciso muy, muy importante, que este inciso lo que dice es que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o un tribunal, ¿verdad?, dentro de un plazo razonable para la sustanciación de sus derechos dentro de una acusación penal. Ojo, y dice, o para la determinación de sus derechos y libertades civiles, laborales, fiscales y de cualquier índole. Ahí es un punto clave y fundamental, porque en la determinación de sus derechos y libertades civiles, laborales, fiscales y de cualquier otra índole, es donde la Corte Interamericana concluye que existe un derecho humano de acceso a la justicia general, ¿verdad? Que es el acceso a la justicia para todos los derechos, como dice este párrafo. Y posteriormente el artículo 8 tiene los otros incisos correspondientes al proceso penal. Entonces hay que interpretar este artículo en 2 sentidos: la garantía genérica de acceso a la justicia en inciso primero y las garantías propiamente del proceso penal, de los incisos posteriores. Pero ojo, a este artículo 1, 8, le debemos de sumar el artículo 25. Y vamos a hacer un ejercicio con esto posteriormente a terminar acá. Dice el artículo 25, protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso ágil, efectivo, sencillo, para que lo proteja de cualquier violación a un derecho constitucional o a un derecho contenido en la Convención.
O sea, que lo proteja a la violación de derechos fundamentales. ¿A qué creen ustedes que hace referencia este artículo 25? Toda persona tiene derecho a un recurso ágil, sencillo, rápido, efectivo, que le proteja ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Al recurso de amparo. Al recurso de amparo como mecanismo para proteger en forma rápida, ágil y efectiva cualquier violación de un derecho contenido en la Convención y en la Constitución. Entonces, tenemos 3 artículos importantísimos en la Convención. 1, el Estado tiene el deber de respetarme mis derechos. También tiene el deber, en el artículo 8, de brindarme un acceso a la justicia para ser escuchado por un juez natural que me permita garantizar esos derechos, o sea, a la justicia ordinaria. Pero si mis derechos son vulnerados, yo tengo derecho a un recurso de amparo que es rápido, ágil y sencillo, que normalmente es un recurso presentado ante las Cortes Constitucionales latinoamericanas. Entonces, de esta explicación de este articulado es que podemos decir que existe este derecho humano de acceso a la justicia contenido en el cuerpo normativo de la Convención Americana. Y esto es fundamental conocerlo porque es la base para que el sistema de justicia pueda propiciar garantías y acciones afirmativas para proteger aquellos derechos que no está protegiendo por alguna condición de vulnerabilidad. Son esos artículos los que facultan a la persona juzgadora actuar en el caso concreto en la protección efectiva de los derechos de las personas. En evidenciar que el adulto mayor viene desde muy lejos, su único bus que lo traslada al lugar donde es el juicio, llega hasta la 1 de la tarde y nosotros, sin importar, convocamos el juicio a las 8 de la mañana, 8:30. El sistema de justicia no se tiene que acomodar a sí mismo. El sistema de justicia se acomoda, se adapta, se cambia a las necesidades de las personas. El juez comprende esa realidad y genera este tipo de compromiso. ¿Qué es lo que se demanda? Porque ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué necesitamos nosotros para cambiar nuestros sistemas de justicia? Tenemos constituciones, tenemos convenciones, tenemos leyes todos los días, tenemos jueces, tenemos esto, tenemos personas capacitadas, doctorados, expertos en todo lo que ustedes imaginan, pero a veces no tenemos compromiso y no tenemos responsabilidad. Yo creo y estoy convencido, y cuando a mí me preguntan qué se necesita para ser juez o jueza, yo puedo decir que se necesita tener responsabilidad, ser responsable de lo que se hace, ser responsable de lo que genera eso que se hace. Compromiso. El compromiso implica acercarme y escuchar a la persona, querer hacer las cosas. Vocación, sentido común, porque muchas veces lo que nosotros resolvemos en nuestros sistemas de justicia se resuelve con el sentido común. Y de paso, si el juez o la jueza conoce un poquito de leyes, pues qué bien. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros sistemas de justicia están aterrados de profesionales que tienen un amplio estudio, una amplia capacitación y un amplio conocimiento, pero no tienen ese compromiso. Que muchas veces hay que abrirles la puerta de la oficina de 4 o 5 metros para que puedan entrar porque el ego y el orgullo no los deja. Entonces, la pregunta que hago es, ¿qué se demanda? Una persona con compromiso, con responsabilidad, con ética y con vocación. Y yo siempre digo algo, el ejercer la función de juez o jueza, el ser un profesional ético, responsable y comprometido, es joderse la vida, y perdón la palabra que digo, es complicarse la existencia. ¿Por qué se complica la existencia? Porque hay que lidiar contra el sistema, hay que lidiar contra las personas, hay que lidiar contra las normas, hay que lidiar contra toda la burocracia que rodea a una persona que quiere hacer su trabajo. Pero quien actúa con ética y con compromiso sabe, conoce que se tiene que joder la existencia, porque al final del día va a salir con la mirada alta de que hizo lo correcto. Michael Sanders, que es un filósofo de Harvard, dice que es hacer lo correcto. Y esto me gusta porque lo aplico en una analogía de lo difícil que es esto de la justicia, ¿verdad? Hacer lo correcto no es más y menos que hacer aquello que hacemos con nuestra razón y con nuestro corazón. Y el juez tiene que vivir con eso, porque toma decisiones, porque tiene que tratar siempre de generar una proximidad a lo más correcto. Ahora bien,
ahora que hemos hablado un poquito de este perfil del juez, ¿qué instrumentos internacionales sobre el acceso a la justicia podemos utilizar nosotros en nuestros sistemas judiciales? Podemos utilizar nosotros en nuestro diario quehacer, ¿verdad? Existen varios. Vean la Carta Iberoamericana de los Derechos de las Personas Usuarias en el Sistema Judicial Iberoamericano. Este es uno de los primeros instrumentos creado en la Cumbre Judicial de Poderes Judiciales en Cancún en el año 2002, en donde participan los presidentes de poderes judiciales y autoridades en relación a este tema, y crearon esta carta. Esta carta es una de las más de vieja data, incorpora que todas las personas tienen derecho al acceso a la justicia y habla de personas débiles. O sea, todavía se usaba ese concepto. Hoy se habla de personas en condiciones de vulnerabilidad, los instrumentos posteriores que vamos a ver. Este es el primer instrumento, ¿verdad? ¿De qué habla ese instrumento? Una justicia moderna y accesible. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Yo creo que la situación del COVID-19 nos ha llevado a replantearnos nuestra labor en las más amplias y específicas labores que hacemos en nuestro diario quehacer. Dentro del sistema de justicia, evidentemente, esto nos ha obligado a replantearnos cómo hacer un juicio virtual, cómo notificar a las partes, cómo las personas pueden tener acceso a esa modernidad. Entonces, si bien es cierto, existe un derecho al disfrute de los avances científicos y tecnológicos y a que esos avances mejoren la calidad de vida, evidentemente, en el sistema de justicia, eso hay que valorarlo en condición de la accesibilidad. ¿Verdad? Tener muy claro que si yo modernizo la justicia, hay personas que por las condiciones de vulnerabilidad y su realidad socioeconómica, social, no pueden acceder a esa modernidad. Entonces, la justicia observa. O sea, la justicia no ve solo al frente, ve en todas las dimensiones. Por eso tiene que ser moderna, pero también accesible. Yo quiero que la justicia sea justa y moderna. Hoy solo preferiría que fuera justa. Una justicia que proteja a los más débiles, a aquellas personas que no son escuchadas. ¿Cuántas veces tenemos en las puertas de nuestros juzgados personas que no saben leer, que no saben escribir, y llegamos y les damos una respuesta que ellos no saben, no entienden? Por eso también se habla de la justicia comprensible. El lenguaje que utilicemos en la redacción de nuestros fallos es ¿para quién? Para las personas, no es para el abogado ni para el juez superior. La información del estado de los procesos. Tenemos un error en el sentido de que si a una persona usuaria del sistema judicial le damos información del proceso, la estamos asesorando y estamos perdiendo la imparcialidad. Ojo, esta Carta Iberoamericana de los Derechos de las Personas Usuarias hablan sobre el derecho que tiene la persona usuaria de que le informen en qué estado está su proceso, por qué dura tanto, cuáles son los tiempos de respuesta, cuáles son las etapas procesales, qué es esto de declaración, qué es esto de testimonio, o sea, qué es un juicio. Muchas veces las personas no entienden ni eso. Y llegan a un juicio, gente que no entiende el sistema, una persona juzgadora, hostil, distante, fría, y esto genera distancia. Esto genera barreras de acceso. La justicia, y esto me parece excelente, esta Carta Iberoamericana habla de la justicia amable y atenta. ¿Ustedes habían escuchado esto en algún cuerpo normativo? Una justicia amable, atenta, que sea cordial. ¿Cuántas veces la persona que tiene relación con la persona usuaria es la persona más hostil de un juzgado, de una oficina? La que menos capacidad tiene para relacionarse con las personas. Pareciera que es un castigo a veces el tener contacto. Vamos a poner el que menos condiciones reúne. Y si ustedes me preguntan a mí qué es lo importante del sistema de justicia, es la persona que atiende al usuario. Es la persona que atiende a doña Ana, que es una señora que viene desde una frontera muy lejana, que apenas buscó los pasajes para poder llegar a hacer una consulta, viene con inseguridad, con miedo, porque no sabe con qué se va a topar, y llega a una puerta, a una oficina, en donde la tratan en forma grosera y hostil. ¿Cómo creen que se va esa persona? Mal. Y además, no solo eso, esta acción deslegitima el sistema de justicia. Por eso es importante este concepto, justicia amable y justicia atenta, un pilar para garantizar el acceso a la justicia, para acercar a la persona al sistema de justicia y que el sistema de justicia también permita acercarse.
una justicia responsable. Hoy por hoy, y por ejemplo en Costa Rica, los jueces estamos rindiendo cuentas de lo que hacemos. Las personas pueden acudir a diferentes instancias administrativas y judiciales para reclamar la inercia de un juez o una jueza. Y esto probablemente a muchos jueces y juezas nos moleste. En el caso mío no, pero esto es una señal de que el sistema falla. Si la persona reclama, si la persona dice, si la persona insiste, es que algo está pasando en el sistema. Y ahí es donde el sistema tiene que ser responsable, asumir las consecuencias de su mala gestión y también brindar acciones para poder mejorarla. Y todo esto que ven ustedes acá está en este instrumento que es la Carta Iberoamericana de los Derechos de las Personas Usuarias. ¿Lo conocían? Hasta hace algunos años yo no lo conocía. ¿Creen ustedes, y les voy a hacer esta pregunta, que se promueve a nivel interno en sus países una visión amplia del concepto de acceso a la justicia? Cuestionémonos por un momento quiénes hemos sido usuarios del sistema de justicia. Y me pongo también en ese mismo lugar. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia? O sea, nos han tratado amablemente, han brindado la información que necesitábamos o la que se ameritaba dar en el caso. ¿Han sido responsables cuando presentamos alguna gestión por un atraso de un proceso? ¿Hemos tenido alguna vez el dinero suficiente para contratar a un abogado para acudir al sistema de justicia? ¿Cómo nos han tratado en el sistema de justicia? Respóndaselo y lo analizamos. ¿Verdad? Entonces, evidentemente existe una deuda de este sistema de justicia para poder ver y visibilizar todas aquellas condiciones de vulnerabilidad que existen para poder acceder al sistema. Entonces, yo en lo personal puedo afirmar que en nuestros sistemas, por lo menos en Costa Rica, todavía existe una gran deuda con respecto a las acciones. Hoy por hoy, por ejemplo, en donde trabajo, en mi juzgado, salimos a las comunidades, conocemos las comunidades en las que trabajamos, conocemos a las personas y no solo eso, conocemos sus realidades. Un ejemplo claro y preciso del lugar donde yo trabajo es que son zonas bananeras y zonas piñeras y a las personas trabajadoras las despiden cada 2 o 3 meses para no generar responsabilidad patronal. Esto influye en aspectos socioeconómicos, en aspectos normativos, porque muchas veces esas personas terminan generando delitos, generando violencia, generando carencias económicas y generando también imposibilidades para acudir al sistema de justicia. En estas zonas, los desastres naturales. Esto lo hablaba con un compañero juez, Andrés Valladares, hace algún tiempo, cómo los desastres naturales conllevan a ciertas modificaciones dentro del sistema de justicia. Aquí en la zona, a veces las inundaciones por lluvia hacen que se generen robos, que se generen contravenciones, violencia, que se generen un montón de situaciones de servicios de salud, de ayudas. O sea, con este tipo de fenómenos se generan un montón de situaciones que el sistema debe observar porque es un comportamiento social. ¿Qué pasa con el COVID? Evidentemente viene a modificar ese status quo social que había y genera una proyección a la cual no estábamos acostumbrados. Pero esas cosas a las cuales no estamos acostumbrados son a las cuales debemos siempre estar atentos a brindar una respuesta oportuna y efectiva. Porque si ustedes me preguntan si la mayoría de casos que llegan a un sistema, a un juez, a un juzgado, para eso, si para todos existe una norma y una sentencia o un caso que se haya resuelto, muchos de esos casos son nuevos. O muchos de esos casos en un momento se resolvían con una ley, pues ahora la ley cambió. Entonces, ¿qué tiene que aprender el juez o la jueza a hacer? A tomar decisiones. El cambio. El cambio es vertiginoso, genera miedo, pero el cambio hace que las cosas vayan modificando el status quo. Y de ahí que nosotros los jueces tengamos esa responsabilidad para adaptarnos a los cambios sociales. Ok, este otro instrumento internacional, Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar la justicia a personas en condición vulnerable. Vea que ya se incorpora, y este Santiago, Chile, 2014, se incorpora el concepto de persona en condición de vulnerabilidad. No es que la persona sea vulnerable, es que el entorno en el cual convive y se desarrolla genera condiciones de vulnerabilidad que le imposibilitan poder tener acceso a los servicios. Y les voy a contar un caso. Hubo un caso aquí en esta zona en donde
llamaron al 911, que es la línea para emergencias, dijeron, mira, es que tenemos un caso en la frontera con Nicaragua, en donde un señor en la mañana estaban en la casa, él con la señora y los hijos, tenían 4 o 5 hijos pequeñitos, y el señor iba a pegarle al niño, y el niño salió corriendo fuera de la casa, el señor agarró un revólver y resulta que empezó a dispararle al niño, no lo impactó ni nada, pero lo intentó matar, ¿verdad? Un padre, porque no le pudo pegar a su hijo, intentó darle unos balazos, ¿verdad? Como decimos acá. Pues resulta que presentan llaman y dan la denuncia a la oficina que se encarga de la protección. Ese día en la oficina no existía, estaba solo el abogado, no había más personal porque habían salido a una reunión. El abogado me llama y me pregunta qué hace, ¿verdad? Era un abogado del Patronato Nacional de la Infancia. Y yo le indico, bueno, ¿qué hay que hacer en un caso de esos? Salir a brindar la protección, a investigar, a llegar al lugar. Porque si usted va a esperar que esas personas acudan al sistema a pedir protección, probablemente ya va a ser muy tarde y van a ser parte de las estadísticas. Pues resulta que él necesitaba el vehículo de la oficina para poder salir y como no estaba el chofer, él no tenía autorización. Y si pedía autorización, se la daban un día después. Y si se llevaba el vehículo sin permiso, le abrían un proceso disciplinario y posiblemente lo sancionaban. Vean, estos son los casos en donde lo más fácil que es no complicarse, no estresarse, mejor no hagamos nada, porque el mismo sistema procura que usted haga el mínimo esfuerzo, porque si usted hace un poco más, te sancionan. Y es ahí donde prevalece el compromiso y la responsabilidad ética de hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, agarraron, él se habló con la jueza de violencia doméstica y el abogado del Patronato Nacional de la Infancia y la jueza de violencia doméstica se fueron en el carro. Pidieron colaboración para las fuerzas, una policía, la fuerza pública que los apoyara y fueron al lugar. 4 horas después llegaron. Hablaron con la señora, ella dijo que no pasaba nada, ¿verdad? Hablaron con los niños también, con unos vecinos dijeron, no, es que ahí vive mucha violencia, pero el señor es muy violento, no decimos nada. Otros vecinos dijeron, yo no me meto en eso porque ese señor es muy violento, nadie quería decir nada, hablaron con la señora y la señora negaba todo. Y con esto les voy a decir algo, en estos casos en donde el juez o la jueza deja de ser un operador jurídico y muchas veces se vuelve un psicólogo, un terapeuta que escucha, que empodera. Esta señora no quería hablar porque vivía en condiciones de vulnerabilidad, dependía de este señor, tenía 5 hijos, incluso esos 5 hijos no habían sido reconocidos por su padre. ¿Ustedes creen que esta persona, esta señora, tenía libertad de poder acudir a un sistema de justicia a poner un proceso para determinar la afiliación, un proceso para determinar los alimentos o un proceso para protegerla de las situaciones de violencia? Para ella su prioridad era que sus niños comieran hoy, porque dependía de este señor que le daba el tema económico y evidentemente ella estaba obligada a tolerar las situaciones de vulnerabilidad y estaba estructurada porque el mismo sistema nunca había llegado ahí. Y terminó este juez y esta abogada, esta jueza y este abogado empoderándola y contó que el señor la violaba. Sus amigos también la violaban a ella, los niños estaban en estado de desnutrición, contó todo. Luego, después de empoderarla, después de que se pensaba que ya no se podía hacer nada porque ella no quiso hablar, evidentemente, en ese momento a ella se le brindó ayuda, los niños se trajeron a un centro para darles atención médica, comida, a ella se le dio dinero para que al día siguiente fuera a ese centro médico y comenzar con todos, ella y los niños, un proceso de integración, de ayuda, de soporte, de un abordaje integral para poder sacar la situación de vulnerabilidad en que estaba. Y en ese momento se le quitaron los niños por una situación de que los niños necesitaban atención, ¿verdad? Y a ella también se le trajo. Entonces, este es un caso en donde esto que yo les hablo, que es pura letra y papel muerto, adquiere nombres y apellidos. Adquiere el nombre de una señora, de una mujer que vive con 5 niños en condiciones de vulnerabilidad, que sufre, que vive, que llora y que tolera. Adquiere el nombre de 5 niños. Y esto es la justicia viva, esto es la justicia real, esto es lo que vivimos el hoy y el ahora. Y si el funcionario, si el juez no se acerca a esa realidad, ¿qué creen ustedes que pasa? Nada, para nosotros todo sigue igual. Para nosotros todo marcha como siempre ha marchado, porque nuestras condiciones se mantienen, pero alguien allá afuera la pasa mal.
Cada acción que no hagamos, cada decisión que no tomemos, implica que alguien la va a pasar mal. O cada decisión incorrecta que tomemos, implica que alguien va a haber consolidado una discriminación a sus derechos, una vulneración a sus derechos. Entonces, este protocolo que les comento acá, que es el protocolo iberoamericano, es un protocolo muy importante porque este protocolo incorpora las diversas convenciones internacionales sobre derechos del niño, ¿verdad? Entonces incorpora todos estos tratados, incorpora derechos como el derecho del niño a ser escuchado, a participar en los procesos, a que el contacto con el adulto no interfiera en el ejercicio de sus derechos y sus opiniones. Entonces, esto es importante también tenerlo, porque cuando hablamos de condiciones de vulnerabilidad y de la protección de los derechos humanos frente al acceso a la justicia, evidentemente estamos tocando niños, adultos, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, mujeres y hombres y cualquier situación que vivan en condición de vulnerabilidad o que socialmente estén en una violación estructurada de sus derechos. Entonces, de ahí la importancia de establecer aquellos mecanismos para hacer efectivos estos derechos. Vean esto, habla del derecho a una persona juzgadora, imparcial e independiente. Si ustedes me preguntan si la independencia y la imparcialidad de un juez se protege con la existencia de mecanismos como la recusación, la excusa, para que el juez sea parte de conocer un caso porque tuvo contacto con las partes, tuvo alguna relación ahí, yo diría que eso sería una burla, porque la verdadera imparcialidad e independencia del juez se respeta cuando el juez es consciente, ojo, de que las mismas normas pueden generar vulneración a los derechos. Cuando el juez es consciente de que socialmente ciertos derechos son vulnerados. Cuando el juez es consciente de que internamente es persona y por su experiencia de vida arrastra prejuicios y arrastra situaciones que pueden generar una discriminación hacia una persona. Cuando el juez entiende que en su foro interno existe un grave riesgo de poner en juego la independencia del juez o su imparcialidad, el juez es consciente, porque el juez sabe que ahí no está resolviendo su caso, ni lo que ese caso amerite desde su experiencia. Está resolviendo el caso de una persona con nombres y apellidos, al cual el sistema de justicia la tiene que ver en su integridad y su dignidad como ser humano. Por eso, la independencia también radica internamente con lo que el juez piense. O sea, yo no puedo resolver un caso conforme a mi experiencia de vida, conforme a lo que me pasó, conforme a lo que viví. Tengo que apartar eso. Entonces, esto es importante también tenerlo, porque muchas veces analizamos la independencia o la imparcialidad del juez como aquellos actos que ajenos al juez e interfieren en su decisión, ¿verdad? Sistema económico, político, presiones sociales, morales, jurídicas, institucionales, pero pocas veces nos detenemos a ver la propia afectación que el fuero interno del juez hace, porque si el juez tiene prejuicios hacia las personas homosexuales, hacia las personas indígenas, a los afrodescendientes, a los flacos, o si tiene prejuicios a lo que sea, el juez va a utilizar todos los mecanismos jurídicos para esconder esos prejuicios. Y probablemente eso nunca se va a poder evidenciar, eso no se va a atacar porque queda en la psiquis del juez. Y esto es un hilo muy delgado. Y me preguntan ustedes, y les voy a preguntar también, ¿en dónde radica la debida o indebida actuación? En la ética del juez, en su ética, en su responsabilidad. Y como dice Adela Cortina, la ética de la persona profesional es la ética de su responsabilidad. Y esto en el sistema de justicia tiene grandes implicaciones, porque el juez no resuelve para sí, sino que resuelve para los demás. Y eso ya nos da un enfoque de una justicia humanizada. La obligación de liberar obstáculos económicos para garantizar el acceso a la justicia. El tema económico, los costes que implica acceder al sistema de justicia son muchas veces elevados. No toda persona tiene posibilidades de acceder por una condición económica o incluso dentro de un proceso ya establecido de poder garantizar sus derechos. Y aquí en Costa Rica pasó un caso interesante en donde
dentro de un proceso de divorcio, la señora que había un proceso de discusión de mucho dinero, pero el que era dueño de todo el capital era el esposo. La señora siempre se había dedicado al hogar, a los hijos, y en ese sentido, ella dependía de él. Y era ya casi una adulta mayor. En ese tiempo él la dejó, se hizo otra mujer más joven y vino a decir, mira, yo de ella no sé nada, no me responsabilizo, no asumo ninguna compensación, que ella resuelva. A duras penas ella contrató un abogado que le presentó el proceso de divorcio y en ese contexto el juez le pidió que aportara X cantidad de dinero para poder valorar los bienes. Y resulta que por esa cantidad, ese dinero que ella tenía que aportar, no lo tenía. Y por eso le archivaron el proceso. Ojo, por cuestiones económicas se está obstaculizando el acceso a la justicia. Entonces, de ahí la importancia de visibilizar cuestiones de género que están involucradas en un proceso, que repercuten en las actuaciones procesales de las partes y que también repercuten ¿en qué? En la garantía de acceso y en la garantía de tutela judicial efectiva. O sea, el Estado tiene que hacer algo respecto a esas situaciones. Y como el Estado no lo hace, ¿a quién creen ustedes que le toca? A la persona juzgadora. Porque de él depende la responsabilidad de que esos derechos puedan ser o no tutelados. Ahí está la gran responsabilidad. Las 100 reglas de Brasilia, llegamos a este instrumento importantísimo. Las 100 reglas de Brasilia son estándares internacionales acerca de la debida actuación que tienen que tener las personas juzgadoras dentro del sistema de justicia. Son ciertas ordenanzas y podemos decir que no son obligatorias, pero para nuestros sistemas de justicia son obligatorias porque para la elaboración de todos estos instrumentos que hemos hablado, la Carta Iberoamericana, el Protocolo y las 100 reglas de Brasilia, participaron los presidentes de los supremos poderes judiciales de los estados. Y ellos participaron en la creación de esos instrumentos y se vuelven vinculantes institucionalmente para cada uno de los poderes judiciales. Y además, porque establecen un piso mínimo acerca de la debida actuación que el sistema de justicia debe de tener frente a condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué dicen estas reglas de Brasilia? Que son beneficiarios de estas reglas, el concepto de persona en condición de vulnerabilidad se considera condición de vulnerabilidad aquella persona que por razón de su género, estado físico, mental, cuestiones culturales, encuentren dificultad para ejercer en el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. ¿Qué relación tiene este articulado de las 100 reglas de Brasilia con lo que hemos comentado anteriormente? ¿A qué articulado se nos parece? ¿Se acuerda que hablamos del artículo 1 de la Convención Americana? El deber de respetar, proteger los derechos contenidos en la Convención sin discriminación alguna y de brindar garantías. Vean y correlacionen la coherencia que tiene este artículo con la Convención Americana. Y de ahí la importancia de interpretar en forma expansiva muchas veces el articulado de la Convención. Y de esta forma darle vida a un derecho que vimos que se origina en el artículo 1, 8 y 25 convencional, para proteger ¿a quiénes? A todas las personas que acudan al sistema de justicia. Otros instrumentos que tenemos aquí, que hablan igual sobre derechos, garantías judiciales, para que ustedes puedan tener alguna referencia, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 9, 10, 14 y 15, que tienen relación con las garantías, la Convención Americana, 5, 7, 8 y 25, Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que también habla del acceso a la justicia para sancionar este tipo de delitos. El conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención de las Naciones Unidas, las declaraciones sobre el derecho y el deber del individuo y los grupos a promover y proteger sus derechos humanos y libertades fundamentales, artículo 9. Estos son instrumentos del sistema universal de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Que nos ayudan. Vean que vamos viniendo de la Convención, los instrumentos de acceso de las cumbres judiciales y estos instrumentos de las Naciones Unidas para determinar y fortalecer este núcleo duro, este contenido rico y amplio del acceso a la justicia. ¿Qué enfoque debemos de tener hoy en día respecto al acceso a la justicia? O sea, ¿cuál es hoy la visión? Un enfoque con derechos humanos. Si la discapacidad, si la niñez, si la vejez se ha visto en relación a este enfoque
de derechos humanos, la justicia también. La evaluación de los obstáculos estructurales que afectan a las personas en condición de vulnerabilidad. Ojo, de esto hablan las 100 reglas de Brasilia y es el nuevo enfoque. Evaluación de obstáculos estructurales que afectan a las personas en condición de vulnerabilidad. Eso nos lleva a que nuestro sistema judicial debe valorar, debe generar estadísticas de esas condiciones de vulnerabilidad y a la vez debe generar acciones afirmativas para atacarlas, llevar información a las comunidades, hacer capacitaciones dentro de las escuelas y colegios, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, en esta zona, nombrar a personas dentro de las comunidades a través de las cuales el juez pueda tener comunicación para llevar algo que interesa, información, que eso también genera un efecto rebote, porque las personas informadas se defienden. Y muchas veces, mira, se está atacando, se genera más trabajo en el juzgado, pero no estamos dando cuenta que lo que está generando ese trabajo es la acción afirmativa que nos generó atacar la condición de vulnerabilidad. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que las poblaciones hoy en día se han empoderado y que los jueces y las juezas han asumido su rol dentro del sistema judicial, han asumido su rol dentro de la democracia y han asumido su rol como jueces de un sistema interamericano que los obliga a cumplir con principios convencionales que un Estado como Costa Rica ratificó en relación a la Convención Americana. Entonces, este enfoque tiene como eje central a la persona usuaria en el sistema de justicia. Ya el sistema de justicia no existe por sí mismo, existe por la persona que acude a él. Este nuevo enfoque se deja de creer que la noción de acceso está referida a un mero acceso al tribunal, el derecho a la tutela judicial, el servicio de justicia, sino que se debe buscar, ojo, la inclusión de otras formas alternativas de resolver el conflicto. Hoy por hoy, la judicialización no siempre es la última opción. Acordémonos algo, por ejemplo, en materia de familia, ¿cuál es el principio fundamental a través del cual el juez hace un proceso y dicta la sentencia? ¿Cuál es el principio fundamental en derecho y familia? La pacificación del conflicto. Y la pacificación del conflicto implica, sí, generar el procedimiento respectivo para que se discutan los alimentos, la afiliación, el divorcio, los gananciales, los daños, pero también generar espacios que mitiguen la contención, que mitiguen el choque, que mitiguen la confrontación entre las partes. Si el juez no es consciente de eso, muchas veces con sus actuaciones procesales o la forma de manejar una audiencia, una entrevista, genera más contención, genera más choque entre las partes. Pacificación del conflicto como eje central de un sistema de justicia. Muchas veces las personas en nuestros juzgados no vienen pidiendo que el juez les traiga, les dé el artículo, la norma para resolver su vida. Muchas veces vienen pidiendo que las escuche, que las deje hablar, que el juez vea cómo las tiene afectadas sus sentimientos, el conflicto, cómo afecta sus emociones, sus sentimientos, su salud mental. Eso requiere de un perfil de juez más allá del conocer de la ley, más allá de la letra del papel. Y tenemos finalmente este otro instrumento, que lo podemos ver acá, que son los principios de Bangalore para la conducta judicial de las Naciones Unidas del año 2002. Hablan sobre la independencia del juez, porque en este papel de la protección de los derechos humanos entra en juego muchas veces la independencia del juez. Ejercer su función sin libre influencias, instigaciones, presiones, amenazas o interferencias directas o indirectas provenientes de cualquier fuente o cualquier razón. Vean qué importante, no solo garantizamos el acceso a la justicia, garantizamos un juez independiente, garantizamos un juez cuya conducta judicial tiene repercusiones a tal magnitud de que las Naciones Unidas se preocupan del quehacer del juez. El juez no es juez por sí mismo, es juez para los demás. Ser independiente en relación a la sociedad y con las partes del caso. Y con este modelo de perfil del juez, de persona juzgadora que yo les hablo, no es que el juez diga, me voy a favor de una parte o me voy a favor de la otra. Es que el juez está a favor de resolver el conflicto y está a favor de atacar condiciones de vulnerabilidad que enfrente el imputado en el proceso penal, que enfrente la persona que debe alimentos, que enfrente la mujer o que enfrente el hombre, que enfrente cualquier persona. Y por ejemplo, en materia de familia, ¿cuáles son los derechos que tutela el juez, la jueza?
El derecho del niño, por ejemplo, a recibir alimentos y a tener un adecuado y sano desarrollo. Ese es el interés superior del niño, protegido en la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Pero por otro lado está el derecho de la madre a no tener recargada la maternidad, a no asumir en forma sola toda la responsabilidad que genera la tenencia o la custodia. Derechos protegidos a través de la CEDAW y la Convención de Belén do Pará. Instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos de la mujer. Pero al otro lado también tenemos los derechos y libertades del padre. El derecho a tener contacto, el derecho a asumir su responsabilidad paterna, filiatoria, alimentaria, el derecho a que se respeten su mínimo vital, por ejemplo, en las materias de pensiones alimentarias, a que también goce de una proporción de sus ingresos para poder vivir dignamente. Entonces, ¿qué derechos protege la persona juzgadora en los conflictos? De las partes. ¿De cuáles partes? De todas. No es que yo defiendo al niño a capa y espada, yo defiendo a la mujer, yo defiendo... No, yo defiendo a las personas que vienen al sistema de justicia. Sensibilización. ¿Qué necesitamos? Y esto es un llamado de atención respetuoso y humilde, sensibilización y formación profesionales. Podemos formar profesionales con altos conocimientos en leyes y normas, pero también formémoslos en cualidades humanas y profesionales. La capacidad del juez de escucha, de visualizar a través del contacto con las personas, de interpretar cosas que la persona no quiere decir. El día de ayer tuve una audiencia en donde el señor llegó, venía con las medidas del COVID, todos estamos con boquillas, con distancia, pero el señor empezó un puro temblor. Empezó un puro temblor, empezó a sudar, se puso rojo y cuando yo le di la palabra, bueno, me presenté, mi nombre es Isaac, yo soy el juez, cómo les va, dónde viven, o sea, genero esa cercanía para conversar con ellos y generar un poco de confianza y empatía. Cuando le pregunto que qué le pasa, que si siente mal, es que tengo miedo, es que tengo miedo, me decía, y medio podía hablar. Otro juez lo regaña, otro juez lo ubica, o sea, y le traigo un vaso de agua. A veces algo tan sencillo como ofrecerle un vaso de agua, decir, espérese un momento, tranquilo, yo le voy a explicar qué vamos a hacer aquí, siéntase tranquilo, no va a pasar nada, vamos a conversar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando a uno le informan, cuando a uno lo escuchan, cuando uno lo comprenden, uno se siente confiado y cercano. Eso se llama sensibilización. Eso tiene que ver con formación del profesional en competencias blandas. Y esto, tarde o temprano, tiene repercusiones ¿en qué? En los derechos de las personas, en el trato amable, ¿se acuerdan, verdad? Medidas destinadas a suministrar una adecuada información a todas aquellas personas que acudan al sistema de justicia. ¿Cuántas veces nosotros le damos a las partes, una persona que viene sin abogado al juzgado, una persona que no conoce nada de derecho, ¿verdad? ¿Cuántas veces le damos una sentencia, una resolución que lo que contiene son artículos, lo que contiene son convenciones, sentencias, tratados y todo lo que ustedes se imaginan? ¿Se han preguntado ustedes, si ese documento esa persona lo entiende, lo comprende? ¿Se acuerda que vimos de la justicia comprensible en la Carta Iberoamericana de los Derechos de las Personas Usuarias? La carta dice utilizar un lenguaje comprensible y democrático, entendible, resolvemos para la persona. Cuando hacemos el juicio, el lenguaje que el juez utilice genera distancia o genera cercanía. Y esos detalles tan sutiles que a veces ignoramos son los que hacen la diferencia entre un sistema de justicia humano y un sistema de justicia insensible, ¿verdad? Que ignora las diferentes condiciones a través de las cuales una persona se presenta. Otro instrumento, vean esto, seguimos con el fortalecimiento del perfil de la persona juzgadora. El Estatuto del Juez Iberoamericano, ¿verdad? El Estatuto del Juez Iberoamericano comienza su preámbulo indicando que la evolución de nuestras sociedades ha llevado, oigan esto, ha llevado a un mayor protagonismo de la persona juzgadora, lo cual exige que el Poder Judicial, ¿verdad?, responda a la demanda y a la apertura y sensibilización en relación a esas necesidades expresadas por diversos sectores y agentes sociales y adapte sus tradicionales métodos de trabajo a actitudes nuevas y necesidades. Vean esto qué fuerte. O sea, el dinamismo del cambio social termina afectando el sistema de justicia. El dinamismo del comportamiento social de las personas, y puede ser de un sector y puede ser de una persona,
tarde o temprano termina influyendo en la necesidad de cambio del sistema de justicia. Si el juez no está atento al cambio, la sociedad pasa por encima del juez, las normas pasan por encima del juez y sus decisiones quedan atrapadas en el tiempo. Y la justicia queda desactualizada. Quiero terminar esto indicándoles que la garantía efectiva de los derechos humanos, de cualquier tipo de derecho contenido en una constitución, en una convención, dependerá al fin y cuentas de su intérprete. Porque la ley puede decir lo que el juez quiera que diga. Y si un superior lo confirma y lo ratifica, habrá hecho lo suyo. Y en nuestro sistema de justicia, hoy necesitamos jueces, una justicia que se quite las vendas y que vea a quien tiene a la par, y que vea a la sociedad y que permita poder visibilizar la necesidad de cambio. Si el juez no está atento al cambio, el juez va a quedar atrapado en sus propias limitaciones. Y quiero terminar indicando esto: no hay nada más injusto que estar ante un juez injusto. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, doctor. Pasaremos a la sección de preguntas. Pueden levantar la mano para darle la palabra, y también leeremos las que están en el chat. Perfecto. Gabriela Chacón: esta Carta Iberoamericana aplica en todos los casos, ya que a mi padre le han negado 2 veces el recurso de amparo por no tener plata para un abogado, y su salud se deteriora cada día, y los médicos que lo han visto solo le mandan tratamiento para el dolor y no lo operan. Y él entró en depresión, calmándolo con dosis altas de esteroides, pero más bien lo han hecho empeorar hasta su conducta. ¿Qué me puede decir ante esto? Mi padre tiene 67 años y 7 años de esperar su cirugía de rodillas. Eso sí, pagando por privado, ahí sí no hay peros. Muchas gracias por esa pregunta, y esa pregunta refleja la realidad de esta compañera que nos consulta su caso, que vive, refleja la realidad que viven muchas personas. A través del recurso de amparo, las diversas cortes constitucionales han entrado a tutelar el derecho de acceso a la salud, un derecho ágil y efectivo, ¿verdad? Oportuno, rápido, y los sistemas de salud, por ejemplo en Costa Rica, la Sala Constitucional a través del recurso de amparo ha ido ordenando ciertas acciones omisivas o que son muy retardadas para poder proteger el derecho a la salud. Entonces, esta Carta Iberoamericana, para que ella lo sepa, las reglas de Brasilia, la Convención Americana, principalmente la Convención, vámonos más arriba, la Convención, y después de ahí venimos bajando con todo esto que vimos. Todos estos instrumentos garantizan el efectivo acceso al derecho a la salud. Acordémonos algo, ¿qué dijo el artículo 25 de la Convención Americana? Cuando un derecho humano fundamental contenido en la Convención o en la Constitución es vulnerado, ¿a dónde acudimos? Al amparo. Se deduce el amparo. No es solo un derecho constitucional, el recurso de amparo, es un derecho convencional. Por eso es que también hay que entender que muchas veces nuestras cortes constitucionales o nuestros tribunales vulneran los derechos aplicando la Constitución, pero se olvidan que más allá de la Constitución que está la convencionalidad. Y el tema de acceso a la salud es un tema, por ejemplo, que en Costa Rica ha sido muy tratado. Hay personas adultas mayores que, o que no son todavía adultas mayores, pero tienen discapacidad y tienen alguna deuda con la seguridad social y no pueden pagar esa seguridad social y les están negando el acceso a la salud. Entonces, ahí es donde a través de un recurso de amparo se puede plantear la cuestión debidamente fundamentada, ¿verdad? Obviamente es un recurso informal y sencillo, pero lo que interesa es dimensionar, explicar el caso concreto y concentrarlo con la vulneración al derecho a la salud, ¿verdad? Para acudir al sistema constitucional o un tribunal que ofrezca el recurso de amparo. Pero para ese tipo de casos está esta norma constitucional y convencional. Hay duda de qué son las reglas de Brasilia. Hay dudas de qué son las reglas de Brasilia. Me parece muy bien que las haya para poder explicarlas nuevamente. Les contaba que las 100 reglas de Brasilia son creadas por todos los presidentes de cortes
de Latinoamérica. Entonces participan los poderes judiciales, se vuelven normas institucionales de nuestro sistema de justicia. Son estándares internacionales en materia de acceso a la justicia. Establecen, si bien es cierto, podemos decir, no tienen el valor de tratado, de convenio, o sea, sí son ordenanzas que los poderes judiciales realizaron para que sus jueces las apliquen. Entonces, y al final de cuentas, veámoslo en esta forma. Yo puedo decir, mira, las 100 reglas de Brasilia no es un tratado, no es una convención, no los observo. Ok. Cuando yo vulnero las 100 reglas de Brasilia, automáticamente vulnero la Convención Americana de Derechos Humanos. Ven, van de la mano. ¿Por qué la Carta Iberoamericana, el Protocolo para Mejoramiento de Acceso a la Justicia, Santiago, Chile, 2014, por qué interpreta todos los convenios del niño? ¿Verdad? Porque le da validez a los convenios. Entonces, cuando vulnero un estándar de acceso a la justicia, una ordenanza, como son estas, el instrumento, las 100 reglas de Brasilia, estoy vulnerando automáticamente un tratado vinculante, un tratado que sí es parte del Estado. Entonces, ahí hay que entender ese juego procesal que existe entre una norma y otra, porque al final de cuentas, una norma es procesal, otra norma es sustantiva, tienen correlación directa. Y la Corte Interamericana, les voy a contar, bueno, muchos lo saben, la Corte Interamericana que tiene, ha ido interpretando la convención en relación a los demás tratados que vienen a enriquecer su articulado. Entonces, ya ahí ha sido desarrollado. La siguiente. Lamentablemente en Guatemala la ley del Consejo de la Carrera Judicial prohíbe y sanciona con falta gravísima a los jueces y juezas si se habla con los sujetos procesales, si hay empatía. Vean, esta es la cultura de la institucionalidad que hay que erradicar. Evidentemente, yo les comentaba hace un rato que la cercanía con las personas, yo he salido, evidentemente, cuando una persona quiere hablar con el juez o tiene una situación, uno sale al mostrador, conversa con ellos con toda la transparencia y lo que quieren es saber qué es un recurso, por cuánto tengo para apelar. Y esa información esencial del proceso, lo vimos, es un derecho que tiene que ver con el acceso a la justicia. El juez no sale a asesorar, el juez no sale a favorecer. Las personas que trabajan con nosotros no favorecen a las personas, les brindan información, damos un servicio. Esa lejanía con el juez aleja la realidad, aleja la decisión y genera una barrera de obstáculo. Entonces, todos estos instrumentos que vimos más bien nos llevan a esa justicia comprensible, amable, educada, en donde el eje central es la persona usuaria. Y acordémonos algo, si existe un escenario en donde el juez plasma su imparcialidad y su independencia, es la sentencia. Revisen la sentencia del juez y se van a dar cuenta si sobre él descansa la legitimidad del sistema de justicia o se parcializó para alguien. Ahí es el escenario. Antes de eso no podemos presumir nada, ¿verdad? Y el hecho que el juez tenga contacto con las personas quiere decir que tiene contacto con la realidad. Conózcala, escúchela, véala y tome decisiones. Eso es diferente a parcializarse o a favorecer a alguien. También comenta, en Guatemala los jueces y juezas resolvemos de conformidad con la ley y la justicia, pero las salas jurisdiccionales penales todo lo revocan porque no tienen nada de sensibilización. Acá lo que les interesa es que nuevamente los nombren como magistrados. Bueno, precisamente fui invitado a escribir un libro con unos amigos colombianos, Cristian Benítez, el doctor Omar Huertas, y el libro va a tratar sobre los diálogos entre cortes constitucionales. Este tema que se va a desarrollar es un tema que tiene que ver con esta pregunta y se lo cuento porque hasta ese momento escuché el tema del diálogo entre cortes constitucionales. ¿Qué ha pasado hoy en día con las cortes constitucionales? Ya las cortes constitucionales de América Latina están teniendo un diálogo para armonizar sus decisiones, no solo en relación al derecho constitucional, válido, prevalente en todo sistema de derecho, sino también al derecho convencional. Porque si nos ponemos a analizar en este momento un poco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Corte ha ido
modificando las actuaciones de los tribunales constitucionales. Y el problema que ocurre en Latinoamérica es que las cortes constitucionales se han creído omnipotentes, ¿verdad? Que no están sujetas a ningún control ni a ninguna revisión. Pero ya las decisiones de las cortes constitucionales, incluso la revisión de la misma Constitución, lo dijo en el caso Almonacid Orellano, la Corte Interamericana, la Constitución está sujeta a revisión de la Convención. Y no es que, les voy a decir algo, no es que prevalece la Convención sobre la Constitución, ni la Constitución sobre la Convención. Es que la Corte Interamericana dice, la norma que mayor protección ofrezca es la que se aplica. Si la Constitución ofrece mayor protección, aplique la Constitución sin ningún problema. Y si la Convención ofrece mayor protección, aplicamos la Convención. Esto quiere decir que hoy en día estas cortes constitucionales, y como ha pasado incluso en nuestro país o en otros países, Honduras, pasó en Colombia hace poco, o sea, han ido modificando su actuación, ¿verdad? Pero en sus momentos históricos se han opuesto al cambio, porque implica que una competencia internacional invade las competencias creadas en las leyes de jurisdicción constitucional. Y esto es fuerte. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha tenido mucho poder político en nuestros sistemas de justicia. Y en este sistema muchas veces nadie quiere perder ese poder, pero en protección de los derechos humanos ya viene un cambio. Somos parte de un sistema interamericano y nuestras cortes constitucionales, quieran o no, tienen que ir modificándose. Y eso es progresivo. A Costa Rica le tocó con la opinión consultiva OC24 en relación al matrimonio igualitario, el tema de la fecundación in vitro y en otros muchos temas a nuestras cortes constitucionales. Queramos o no, viene un cambio. Nos tocará hoy o mañana, no lo sabemos, pero sí nos tocará. Victoria Solís comenta, fui a Ibáez para hacerme unos exámenes de sangre que necesito por el COVID-19. Una vez que llegué ahí, me indicaron que no están haciendo citas para ello. ¿Cabe el recurso de amparo? Bueno, Victoria tendría que valorar, ¿verdad?, en qué forma o en qué medida, ¿verdad?, se le vulneró el derecho y presentar un amparo. Ojo, y voy a comentar algo que comentó mi amigo el doctor Luis Jiménez, que ayer dio la conferencia sobre la bioética, ¿se acuerdan? Él hablaba que en tiempos de crisis hay una reducción legítima de ciertos derechos y de ciertas libertades. Esto pasa con el derecho humanitario en conflictos de guerra, hay cierta reducción. Esto pasa en pandemias, como está pasando ahorita, hay cierta reducción en aras de proteger el interés común. Entonces, hay que valorar si en un contexto como el que estamos prevalece, en un contexto ordinario, prevalece el derecho individual frente a la violación, ¿verdad?, y a la actuación del Estado. Pero en un contexto de crisis, de pandemia, prevalece el derecho común, a tal punto que ciertos derechos individuales se ven disminuidos. Hoy por hoy, en muchos países no podemos circular a ciertas horas, no podemos andar en ciertos lugares y no necesariamente se está vulnerando un derecho a la libertad de tránsito, se está protegiendo un bien común. Bien común versus el bien individual, en algunos momentos la balanza declina a uno en otro sentido. Jacqueline Córdoba, en Chiapas, ¿cómo procede o a dónde acudir que lleven el mismo protocolo iberoamericano? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, doctora? Sí. Jacqueline Córdoba pregunta, en Chiapas, ¿cómo procede o a dónde acudir que lleven el mismo protocolo iberoamericano? Vean, este instrumento pasan dos cosas. Si existen dos posibilidades, capacitar al juez o capacitar al abogado y a las personas. Yo creo que hoy con esta charla muchas personas a pie, que no tienen nada que ver con el derecho, pueden haberse dado cuenta que existen estos instrumentos. Esos instrumentos no van a resolver de hoy para mañana las situaciones de vulnerabilidad que se enfrentan en los sistemas de justicia, pero sí van a empezar a hacer el cambio. Yo siempre digo, cuando me toca alguna capacitación, me gusta también capacitar a abogados y abogadas, porque son ellos los que van a ir a derribar las barreras y esa forma rígida y fría de pensar de un juez o una jueza. Empoderemos también a las personas que van al sistema de justicia y que pidan respuesta y que el sistema de justicia sea responsable. Entonces, esto es algo recíproco, o sea, responsabilidad del juez hacia las personas, de las personas de reclamar que el sistema cambie, y de los abogados también de empoderarse y generar ese cambio, ¿verdad? Porque si nos quedamos, como he escuchado muchas veces, es que el juez de aquí resuelve así, ¿qué puedo hacer yo?
bueno, hay mucho que hacer, no quedarnos con los brazos cruzados. Ok, a ver. Bueno, hay muchas felicitaciones para usted, doctor, y Muchas gracias. sí, y le escriben que lo están escuchando de Soria Toledo Castañeda de Guatemala, hay de Costa Rica, de España, por ahí un maestro que es maestro de la universidad, también de aquí de la UJAT, le da la bienvenida a nuestra universidad. A ver. Ya estuve por allá. Costa Rica, Limón Guapiles, de ahí le están también escuchando, de Nicaragua, Manguillo, Tabasco, ok. A ver, ¿alguna pregunta? Levanten la mano para que se le pueda dar de Yanila Andrea, adelante por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oye, maestro? Muy buenas tardes, Yamila, la escucho perfectamente. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primeramente, pues, darle las gracias porque es un tema bastante interesante en muchos aspectos. Yo considero que a varios compañeros y a una servidora nos da claridad en estos temas, en estos puntos que usted ha tocado. Lo esencial, usted habla de una justicia sensible. Desafortunadamente, tanto aquí en Tabasco, en México, o en muchos de nuestros países, no la hay. A veces esa sensibilidad, ese tacto que deberían tener nuestros impartidores de justicia, no la tienen. Considerando todos estos puntos que usted ha tocado, si esto sucediera de otra forma, entonces tendríamos en realidad un acceso a nuestros países, y entonces al tener estos accesos ya no tendríamos por qué interponer recursos ante la Corte. Eso sin duda es un parteaguas para todos nosotros para poner atención en esos puntos. Pues yo considero que eso sería muy padre seguir, y es lo principal, ¿no? Para tener una justicia de forma diferente, de forma humana, ver que detrás de un juez, enfrente de un juez, lo que hay son personas, somos seres humanos, no somos cosas, no somos números, no somos un número de expedientes, somos seres humanos. Esto es lo mejor. Muchas gracias, muy amables desde aquí, desde Villahermosa. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Ok, ¿alguien más levanta la mano para hacerle alguna pregunta al doctor? Adelante, por favor. Hola. Bueno. Adelante. Sí, buenas tardes. Doctor Naim, bueno, primero que nada agradecerle por la conferencia magistral que nos ha dado. La verdad me ha encantado el tema y por allí tengo una pregunta para usted desde su opinión personal. Ponía de que el acceso a la justicia debe de darse humanizando al sistema de impartición de justicia, específicamente a los jueces. ¿De qué manera usted considera que se puede lograr esa humanización de los jueces? Vean, nuestros procesos de capacitación muchas veces han sido enfocados
Adelante, doctor. No, se salió. Un momentito, ahorita continuamos. El del cuadro ganó el 2 y yo compré el 3. ¿Quién fue el 2? Estoy por acá. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor, adelante. Gracias. ¿Verdad? Entonces, se perdió la conexión. Para comentarle un poquito, lo importante está en esto, es que esto es una responsabilidad integral. No podemos decir que es solo del juez, porque si esperamos que solo el juez cambie la realidad, es muy difícil, ¿verdad? El sistema, el Estado como tal, debe procurarse de fortalecer el sistema judicial, debe procurarse sacar del sistema judicial los temas políticos, porque esos tarde o temprano terminan afectando la legitimidad de la justicia. Y en la medida que el Estado se preocupe por fortalecer el sistema de justicia, se va a preocupar por fortalecer el perfil de la persona juzgadora. Y en esto la clave está darle conocimiento y darle capacidades. Porque acuérdense en esto, el juez debe tomar decisiones y las leyes, doctora, que hoy usted y yo podemos estar discutiendo aquí, mañana pueden estar derogadas. Y el juez debe seguir tomando decisiones. Todo cambia, pero la capacidad de escucha, de ver, de analizar, de aplicar la experiencia, el sentido común, se va a mantener. Y eso es lo que permite que el juez tome esas decisiones siempre más acertadas. El conocimiento, dígame usted, conocemos la convención, hoy conocimos la convención, conocimos la Carta Iberoamericana, las 100 reglas de Brasilia. Si yo como juez no conozco eso, ¿qué conozco? La ley que tengo ahí para aplicar. Entonces la capacitación es fundamental y los derechos humanos, parece mentira, nos abren la perspectiva a ver muchos posibles escenarios. Los derechos humanos nos complican la vida, porque nos llevan a ver más allá, nos llevan a tener que lidiar con problemas, con obstáculos, con nuestras propias barreras, pero la ética descansa sobre ese juez. Y al final del día puede que el juez haga todo su esfuerzo. Le voy a decir esto, y se lo cuento porque estuve en España con una jueza amiga, y ella me contaba que tenía muchos años de ser jueza y que ya estaba cansada porque sus sentencias no se cumplían. ¿Verdad? Entonces eso me hizo pensar, y estaba estresada, hasta lloró esa vez que conversé con ella, y yo pensé, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. La ética nos obliga a asumir con responsabilidad todo eso, pero hay que entender que la resolución del conflicto también depende de las partes, que el promover ciertas situaciones también depende del mismo sistema de justicia, y que ese juez, doctora, usted o yo, al final del día va a haber hecho lo que a él le corresponde. Ese es su aporte a la legitimación del sistema de justicia. El resto no depende de él, porque no actúa solo, actúa en conjunto. Y descansamos, porque al día siguiente tenemos que seguir con el trajín, tenemos que aguantar 30 o 40 años en esto. Entonces, ¿me entiende? El juez tiene que tener también esa capacidad de no querer resolver, de no pretender resolver todo siempre, porque lo que hace más bien es desgastarse a sí mismo, es ir tomando las decisiones oportunas, acertadas, y continuar con el proceso. Gracias. Por aquí le comenta el estudiante Eliseo, aprendí mucho y me agradó la ponencia. Espero todos hayan prestado atención para que a futuro como abogados y científicos del derecho fraguemos cambios. Un saludo. Muchas gracias. José Luis Corrales, le felicito, doctor. Me retiro dado a clase de Derecho Comercial. Creo que es maestro también. Y la doctora Zulema, magistrada argentina, que quiere hablar también. Adelante. El micrófono está apagado. Adelante, doctora. La doctora Zulema. Tiene silenciado su audio.
Aquí tiene silenciado el audio la doctora Zulema. ¿Ahora? Ya, sí, ahora sí. Ahora sí. Quería colaborar con una idea que nosotros tenemos en la Argentina, una institución que le permite a la gente que no tiene dinero litigar con beneficio. Es el beneficio de litigar sin gastos. Hace una información, demuestra que no tiene dinero y consecuentemente no paga la tasa de justicia para iniciar el pleito. En todos los amparos de los cuales ustedes están hablando respecto a la salud, cualquier persona que no tiene fondos suficientes para iniciar la acción puede pedir el beneficio y automáticamente inicia la acción sin tener que pagar el impuesto a la justicia. Es decir, que se le facilita la posibilidad de acceder, aunque sea pobre y no tenga posibilidades económicas. Ok. ¿Ve? Son las diferentes acciones que encontramos en el derecho comparado, ¿verdad? Para atacar estas condiciones. Muy bien. Gracias, doctora. La doctora Zulema es presidenta de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, con sede en Buenos Aires, Argentina. Gracias por participar con nosotros. Muchas gracias. A ustedes. Ok. Y para clausurar estas jornadas nacionales e internacionales, el estado de la cuestión en tiempos de pandemia, temas de análisis nacional e internacionales, le cedo la palabra a nuestro director de Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, Benjamín Martínez Ramírez, para dar clausura. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme el honor de clausurar estas jornadas. Primero que nada, le doy las gracias y al felicito al doctor Naim Monge por tan excelente presentación. De verdad que es un gusto escucharlo. A la doctora Zulema, que la acabamos de escuchar ahorita de Argentina. Yo creo que, bueno, en mi parte, que me ha tocado ver la parte tecnológica, primero le doy la bienvenida a la UJAT. Sé que han tenido una semana muy interesante y creo que hoy está demostrado que la tecnología rompe esas barreras, ¿no? Que tenemos que unirnos más como continente, más como personas, aprender unos de otros, entrar en una dinámica más personal, más humana. Y bueno, yo creo que hay un gran reto de escuchar, ¿no? Escuchar las voces de diferentes expertos en todo el continente, porque hoy vemos que una enfermedad tan fuerte como lo que está pasando con esta contingencia, pues tiene un impacto global, ¿no? Entonces, las soluciones también tienen que ser globales y más que nada que unir los conocimientos, ¿no? Así en la parte del derecho, en la parte de la tecnología, en la parte de la medicina, en la parte de la agronomía, en la parte de volver otra vez a lo básico, ¿no? Entonces me da mucho gusto, de verdad, escucharlo, de verdad, doctor, presentarlos al doctor Rolando Castillo, que coordinó la reunión, hizo posible todo esto. La Universidad está en Tabasco, en el sureste de México, está innovando en esta parte, ¿no? Queremos hacer poner nuestro granito de arena en la sociedad, queremos darle la oportunidad a todos estos jóvenes, que realmente todo esto es para ellos, para estas futuras generaciones, que puedan aprender, que puedan escuchar, de que no se limiten hoy día con la tecnología porque no puedan tener acceso a la educación, sino este tipo de eventos nos permite cultivarnos, ¿no? ¿Cuántas veces todos los que ya somos profesionistas hemos escuchado alguna conferencia que nos ha tocado ese punto importante que nos da un estímulo a seguir estudiando lo que escogimos, ¿no? Entonces, de verdad que, perdón, por ahí se cortó un ratito, de verdad que es importante estas reuniones, me dio mucho gusto. Esta es parte del trabajo que hacemos los tecnólogos. Nosotros aportamos el 20% del trabajo, el 80% realmente lo hacen ustedes, los estudiantes, en el caso de la institución educativa, pero bueno, 28 se junta, permite a nosotros, bueno, se corta un poquito, nos permite a nosotros seguir adelante, ¿no? Entonces, los 20% lo estamos haciendo, muchos esfuerzos de tecnologías en muchas universidades, en muchos lugares, y bueno, sin ustedes esto no es posible. Les agradezco mucho a los jóvenes que espero que hayan aprovechado bien esta excelente
iniciativa, oportunidad, que puedan interactuar en otros foros y bueno, de verdad que están abiertos el espacio para seguir aprovechando este tipo de reuniones, ojalá que se puedan generar otro tipo más. Y, siempre bienvenidos aquí a la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Y pues no me queda más que siendo las 7:35 p.m. hora de México de 2020, declarar clausuradas estas jornadas virtuales, unas jornadas virtuales nacionales e internacionales, el estado de la cuestión en tiempos de la pandemia. Conferencia realizada aquí en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, México. Y bueno, muchas gracias por participar. Sean bienvenidos. Ojalá pronto nos podamos ver en persona y convivir y reforzar este tipo de relaciones fraternales entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Naim, por su intervención, por esta excelente conferencia que nos acaba de compartir. De todos modos, aquí les vamos a hacer llegar el link de cuando se suba al canal de YouTube para que la puedan compartir. Perfecto. Gracias, doctor. Un gusto poder estar con todos ustedes, compartiendo un poquito de lo que día a día hacemos los jueces, de lo que día a día a veces batallamos, de lo difícil que es esto, pero de lo gratificante que se vuelve cuando uno decide hacer el cambio. Que tengan una linda tarde y nos vemos. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, niña. La bebé.